Muy bien, compañeros, vamos a iniciar la clase de hoy, segunda clase del semestre. Ya hoy, bien avanzado el mes de julio, ¿verdad? Y habíamos dejado un ejercicio por ahí para que estuviéramos pues entrando en materia, lo que es el derecho internacional privado. Yo decía que el ejercicio de leer y analizar las diferentes definiciones que los estudiosos del derecho nos proporcionan es muy importante. En primer lugar, porque nos da una idea clara de qué se trata el curso. Puede ser público, puede ser privado. Puede hablarse de leyes territoriales y puede hablarse de leyes extraterritoriales. Aquí hasta el Estado se le podría tomar también desde el punto de vista privado. Fíjense ustedes, por ejemplo, las sedes diplomáticas, muchas sedes diplomáticas no son propiedad de los estados que se encuentran allí. Han realizado un contrato de arrendamiento de ese local. Entonces ahí ya hay una manifestación de relaciones de carácter privado, el contrato de arrendamiento que se entre ese estado y la persona privada, porque se iba a desenvolver dentro de los cánones del derecho privado, y aunque sea un estado. Entonces la situación es bastante variada acá, y vamos a irlo viendo a lo largo del desenvolvimiento del curso. Para los que han leído, ¿cuál sería la situación medular según la lectura de todas las definiciones que se han dado? ¿Cuál sería un punto esencial? Acá. Porque si no estamos leyendo, así no se puede llegar al final, jóvenes. Tienen que leer, tienen que estudiar. Hoy por hoy, está viendo jóvenes de medicina. Ellos no trabajan más, pero estudian ustedes. Nosotros no estamos ni al 10% de lo que estudian los estudiantes de medicina. Hasta hace poco éramos las dos facultades más significativas de la universidad. Hoy nos estamos quedando muy atrás nosotros. Muy atrás. Y es que no nos aplicamos en el estudio. Aquí el estudio debe ser intenso. Una vez me hicieron un paro porque el periodista parcial venían como unas 60, 70 hojas de estudio. A los jóvenes de medicina se los dejan para una noche. 200 páginas. ¿En qué lugar nos estamos poniendo nosotros, la facultad? Y si los estudiantes no quieren dar el plus, ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces yo quiero ya ver un cambio de actitud en ustedes, que empiecen ya a aplicarse, ya están en el último año. Ya deberían dominar muchas cosas, tener curiosidad en muchas otras situaciones. Entonces,
Vamos a ver en otro ejercicio que les deje, si no vamos a tener que cambiar el sistema, ¿verdad? Porque si no leen, no hay avance, ¿verdad? Aquí, pues, con el doctor Larios señala una serie de autores. Compartimos con el doctor algunos autores como Antonio Sánchez Bustamante, que para nosotros pues es fundamental porque es el creador, ¿verdad?, de la Escuela de La Habana. Es la escuela de derecho internacional privado que alimenta principalmente y sustenta al derecho internacional privado del continente americano, ¿verdad? Tenemos a Niboyet, a Víctor Romero del Prado, lo hemos señalado, Andrés Bello y a Federico Dunker Vix. El doctor Arias tiene, aparte de estos, a Acer, es un gran autor holandés de los Países Bajos, ¿verdad? De los padres del derecho internacional privado europeo. Tiene también a Pilet, a Nussbaum, ese autor no lo he tenido, a Jo Lorena, Carrillo Salcedo, que es muy bueno, y Teixeiro Vallado. Yo aparte tengo otros autores como es Werner Goldsmith, Enrique Muñoz Meani, que es un guatemalteco, un diplomático sobresaliente, a Ricardo Balestra, a Estela Biocha, al gran autor Antonio Bogiano. Con ello tiene una enciclopedia de Derecho Internacional Privado. Enciclopedia, no un libro, una enciclopedia de Derecho Internacional Privado. Ángel Modesto Paredes, muy bueno, ecuatoriano. A Dreisen de Clor y Saracho Corner, argentinas. Y un libro de la Universidad de Educación a Distancia de Madrid. Como ustedes ven, todas las personas, ¿verdad?, tienen su propio enfoque de lo que es el derecho internacional privado para ellos. Para algunos es un conjunto de principios, para otros es un conjunto de normas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, empezaremos leyendo a Antonio Sánchez de Bustamante, creo que sí lo tienen en el libro también. Esto los sacamos de los libros del... ¿Sí? Sí. Antonio Sánchez Bustamante nos dice que el derecho internacional privado es el conjunto de principios. Pues ya tenemos una naturaleza, miren. Principios. Como principios, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una naturaleza, nos estamos acercando, pues, a conocer el derecho internacional privado. Conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puede ser sometida a varias legislaciones. ¿Qué entendemos nosotros acá? Bueno, que el derecho internacional privado pues se sustenta en principios y reglas. Eso es muy importante, porque estos principios y reglas nos van a dar la clave para encontrar la solución del caso. Pero cuando le digo estos principios y reglas, hay no solo que conocerlos, hay que comprenderlos para poder aplicarlos. Y determina los límites en el espacio. Aquí estamos hablando ya de la vigencia de la norma. ¿Pero qué vigencia? Vigencia espacial.
competencia legislativa. Óigase bien, no está hablando de competencia judicial. Estamos hablando de competencia legislativa. ¿Y eso qué es ustedes? Lo que habíamos hablado al principio, ¿verdad? Que generalmente tenemos la idea de que el poder legislativo del Estado crea normas jurídicas para ser aplicadas en un tiempo y en un espacio determinado. O sea, su vigencia. La vigencia quiere decir que la ley es obligatoria en cierto espacio y por determinado tiempo. Pero en algunas oportunidades, existiendo la norma, habrá otra que puede aplicarse en lugar de esta, aunque esté vigente. Y aún, otra cuestión importante, no es ni pertenece al estado en el cual se está aplicando. Como que dice, hacia un lado el sistema, ¿verdad? Y aplica el derecho extranjero. Por eso se llama competencia legislativa, límites a la competencia legislativa. Es decir, que las cámaras legislativas no legislan para todo el universo de relaciones que pueden darse en la situación que cada una de ellas se da. Va a haber un momento en que la legislación guatemalteca no se va a aplicar a determinada situación en una relación jurídica, en beneficio de otra. Entonces, aquí hay una situación. En el derecho internacional privado puede darse una situación de que normas nacionales, normas nuestras, se apliquen en el extranjero. A eso Werner Goldsmith le llama normas jurídicas de exportación. ¿Cuáles son esas normas jurídicas de exportación? Las normas jurídicas de un país, hablemos de lo nuestro, de nuestro país, que por X o Y situación se aplican en otro país diferente, ¿verdad? Pero también cabe el caso que normas de otro país, de otro estado, creados por una cámara legislativa que no pertenece a la soberanía de Guatemala, y creen normas, esa soberanía extranjera, esas normas se apliquen en nuestro país. A eso se llaman normas jurídicas de importación. Las normas creadas por un poder legislativo de otro estado que se aplican en el territorio de un estado distinto, ¿verdad?, al de esa cámara legislativa. Entonces, como ven, en el derecho internacional privado tenemos dos clases de norma en cuanto a su aplicación en el espacio. Normas jurídicas de importación, las que se crean en un estado y se aplican en el nuestro, por decirles algo, y normas jurídicas de exportación, las que se crean a través de nuestro poder legislativo y se aplican en otro país. Ahí estamos marcando unos límites en el espacio a la competencia legislativa de los estados. Eso es a lo que se refiere Sánchez de Bustamante cuando aporta esta importante definición de derecho internacional privado. Entonces, dice, el conjunto de principios, esos principios los tenemos que ver, ¿verdad?, que determinan ahí los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando, tiene que haber una causa, miren, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a varias legislaciones. Una persona extranjera viene a Guatemala, cuenta con 17 años de edad
que está aquí en nuestro país. Viene otra persona extranjera con 20 años de edad, ¿verdad? Viene de otro país y se encuentra en Guatemala. Quieren contratar. Ahí hay muchas limitaciones que hay que ir dilucidando. ¿Qué problemas se presentarían en primera instancia? Uno tiene 17, otro tiene 20. Podrían darse situaciones respecto a la capacidad de las partes. ¿Son capaces? Entonces el derecho internacional privado nos va a indicar dónde debemos buscar para determinar si X o Y persona extranjera es o no, ¿verdad? Una persona capaz, una persona mayor de edad. Ahí está la primera situación, ¿verdad? La forma. Una persona dice, mire, licenciado, en mi país el título de propiedad es la factura que le da a usted la compañía que desarrolla el proyecto inmobiliario. Con eso se comprueba la propiedad de un bien. Y no hay registro. Entonces nosotros no hacemos escritura de compraventa, sino, ¿verdad? ¿Se hace o no se hace? Y ahora el bien, ¿dónde se encuentra el bien? Esa es la otra. Miren, en todos estos lados hay que ir buscándole la solución, ¿verdad? Otro autor que tiene el doctor Larios es J.P. Niboyet, igual que yo también tenemos ese. Y dice acá, Niboyet dice, el derecho internacional privado es una rama del derecho público. Miren, uno lo identificó como conjunto de principios, ¿verdad? Este otro autor ya lo dice, lo identifica como una rama del derecho público. Ay, ¿por qué es privado? Ahí son las discusiones que se han levantado, ¿verdad? Esas son las discusiones que se han levantado. Bueno, eso lo vamos a ver en otra oportunidad, pero miren qué interesante. El derecho internacional privado es la rama del derecho público, una rama del derecho público, dice, que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos. Fíjense, nosotros tenemos una nacionalidad, pero ¿cómo se fija nuestra nacionalidad? ¿Por qué la otra persona que decimos, por qué decimos es extranjero? ¿Por qué decimos es extranjero? ¿Verdad? Entonces dice, esta rama del derecho tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar del derecho que gozan los extranjeros. Un extranjero gozará en Guatemala de todos los derechos que gozamos nosotros como guatemaltecos. O contrario, censo, nosotros como guatemaltecos y vamos a un país extranjero, gozaremos de todos los derechos de los nacionales de allí. Son dos preguntas cardinales. Bueno, no, ¿verdad? No podemos gozar todos los derechos. ¿Y eso violará nuestros derechos humanos porque no gozamos de todos los derechos? Esa es la cuestión. Entonces dice aquí que fija la nacionalidad, determina los derechos de los extranjeros, resuelve los conflictos de leyes referente a nacimiento o extinción de derechos y asegura, por último, el respeto de estos derechos. Los reconoce y los asegura. En cuenta ya la observación del doctor Niboyet, ya es, nos van dando otros elementos. Por eso les decía, es importante que ustedes hubieran leído y analizado esas definiciones, porque nos vamos dando una cuenta, ¿verdad? De qué se trata esta rama del derecho. Hoy le estoy leyendo los que tenemos en común con el doctor Larios, ¿verdad? Víctor Romero del Prado, también lo tiene el doctor Larios. Víctor Romero del Prado es un catedrático argentino, brillante, sobresaliente. También tiene una enciclopedia de 3 tomos dedicados única y exclusivamente al derecho internacional privado.
Entonces, Romuald Alvarado nos dice que es el conjunto de normas jurídicas. Fíjense. Y ahí vamos viendo tres naturalezas diferentes, ¿verdad? ¿Y qué es el derecho privado? Dice uno, es un conjunto de principios. ¿Qué es el derecho internacional privado? Dice el otro, es una rama del derecho público. ¿Y qué es el derecho internacional privado? Le preguntamos al otro autor, dice, es un conjunto de normas jurídicas. Miren cómo nos van alimentando, ¿verdad? Cada definición nos va alimentando más y nos va acercando a la esencia de lo que es esta rama del derecho. Dice, es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes en el espacio. En el espacio. Dice, es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente. Ahí no dice resolver casos, ¿se dan cuenta? No dice resuelve. Nos está diciendo indica, nos señala, nos guía, nos determina, pero no resuelve, ¿verdad? ¿Cuál es la jurisdicción competente o qué ley debe aplicarse en caso de concurrencia de dos o más jurisdicciones? Puede que sea ese caso. De dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. ¿Cómo nos va ensanchando el conocimiento cada definición, verdad ustedes? Andrés Bello fue un gran autor, pues a finales del siglo XIX, principios del XX. Muy famoso, ¿verdad? Por su gramática, ¿verdad? Pero él era un erudito, ¿verdad? Una persona letrada, un intelectual. Dice, es el conjunto de reglas. Mire, ahora nos pone conjunto de reglas. Es el conjunto de reglas que sirve para dirimir los conflictos de las leyes. Cuando hay conflictos, ¿qué aplicamos? Aplicamos principios, aplicamos reglas, aplicamos normas jurídicas. Y el gran profesor de la Universidad de Chile, Federico Dunker Vix, gran profesor, maestro, dice que es aquella rama de las ciencias jurídicas, miren, rama de las ciencias jurídicas. Mire cuánta naturaleza, qué amplitud de naturaleza tiene este derecho. Es una rama de las ciencias jurídicas que en los casos en que concurran varias legislaciones determina cuál debe ser aplicada. ¿Ven? Otra cuestión que aclara bastante, ¿verdad? No se resuelve. Si hay conflicto, va a determinar quién va a resolver. Pero no resuelve, ¿se dan cuenta? Solo indica. Bueno, ahora el doctor Larios tiene a Niboyet. Dice, rama del derecho público que tiene por objeto fijar, no, ese ya lo leímos, Dani Boyet, ya lo leímos acá. Rama del derecho público que tiene por objeto, sí, ya está,
Bustamante también, Andrés Bello. Ahora, Asser. Asser es un jurista holandés o de los Países Bajos, ¿verdad? Podría decirse que es de los padres del derecho internacional privado en Europa. Disculpe, Lick, ¿puede repetir el nombre de ese autor? Asser, con A y doble S. Tobias Michael Asser, con A y doble S. Gracias. Como le digo, él y Mancini de Italia son los padres del derecho internacional privado europeo. Ellos fueron los que llevaron a la práctica las conferencias de la Haya, Derecho Internacional Privado, vigentes hoy en día, totalmente vigentes. Imagínense el gran trabajo que hicieron, llevan más de un siglo, y ahí está. ¿Qué decía Tobias Asser? Es el conjunto de principios, mire, conjunto de principios, y ya coincidió con otro, ¿verdad? Ya encontramos dos que coinciden. Conjunto de principios que determinan la ley aplicable. Ahora, a relaciones entre individuos pertenecientes a Estado o territorios diferentes. Como quien dice, a individuos de diferente nacionalidad, ¿verdad? Ahora, a los actos ejecutados en país extranjero. Posiblemente hasta alguno de ustedes, yo pues no he tenido esa oportunidad de hacer algún negocio jurídico en el extranjero. Entonces también ahí hay derecho internacional privado. Ahora, en fin, a todos aquellos casos en que se trata de aplicar la legislación de un Estado en el territorio de otro. Miren qué claro habla esa gente, ¿verdad? Habla muy claro. Cuando se trata, dice, de aplicar la legislación de un Estado en el territorio de otro. ¿Será ustedes? Pilet dice, ciencia, imagínense, ahora ya lo catalogan como una ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Nussbaum, a ese autor no lo conozco, dice, parte del derecho privado. Aquí son, como ven, un autor lo pone como una rama del derecho público. Otro autor lo pone como parte del derecho privado. Esas son las contradicciones que le dan riqueza a este derecho. Y a ustedes lo que les da a dar es una idea de la amplitud que tiene. Porque fíjense que puede ser privado, pero también es público. Y aquí no le llaman ni siquiera derecho, porque es que no resuelve. Pero, y aquí viene la contradicción, se manifiesta a través de normas jurídicas legisladas del derecho positivo, del derecho vigente. Entonces, esas son las discusiones que abre este derecho tan interesante, ¿verdad? Tan amplio. Bueno, entonces estamos viendo, Hal Loreda dice, conjunto de principios, otro, miren ya, principios, llevan tres que dicen conjunto de principios, que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados cuando debe aplicarse a relaciones de la vida real, ¿ves? Que pueden estar sujetas a más de una legislación estatal, a situaciones de la vida real, dice.
O sea, el derecho internacional privado se aplica, se manifiesta. Carrillo Salcedo, dice ahí el doctor Arias, que promulga con su apreciación, dice, no es fácil formular una definición clara del derecho internacional privado. La expresión misma es relativamente reciente y aunque acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa sobre la naturaleza de la rama del derecho a que hace referencia. ¿Sí? Apenas informa, dice. Pues se da cuenta de la amplitud que tiene, ¿verdad? De ahí toda una serie de confusiones, malentendidos, términos equívocos, como el hecho de que todo o casi todo está sujeto a esta disciplina, a discusión y polémica. Dice aquí, Teixeira Vallado, dice, citando una sentencia de la Supremo Tribunal Federal de Brasil, transcribe lo siguiente: complejo de normas según las cuales las naciones aplican sus leyes o consienten en la aplicación de leyes extranjeras. Aquí hay dos posibilidades. O el Estado aplica su ley o permite que se aplique la ley extranjera. Ese planteamiento nos lo pone el derecho internacional privado. En las cuestiones de carácter particular, entiéndanse, privado, porque si es internacional público estamos en otra rama del derecho, ¿verdad? Que afectan a súbditos extranjeros, ¿verdad? En nuestro caso, personas que no son guatemaltecas, en materia de derecho civil, comercial, criminal, administrativo. Miren qué amplitud. Podemos hablar laboral, notariado, fiscal, tributario, todo, ¿verdad? Porque que es una amplitud tremenda. Por lo que la idea de derecho internacional privado es de establecer reglas para resolver el conflicto de leyes. Esa es su finalidad. No es resolver el caso, es hacia dónde nos va a dirigir para darle solución a ese caso. Entonces, dice, establecer reglas para resolver el conflicto de leyes de diferentes naciones sobre el mismo caso y para cuya solución existen el proceso y los tribunales del país que en ella se debate. Aquí hay cuestiones bastante interesantes, ¿verdad? Ustedes tal vez identifiquen otras, ¿verdad? Porque a mí me gusta que ejerciten, no dárselos todo de una vez, porque si no nos ponemos a pensar, no avanzamos, ¿verdad? 3 cosas sobresalientes, ¿verdad? Podrían salir. Y vamos a continuar después viendo otras definiciones para ratificar lo que voy a decir ahora. 3 cuestiones fundamentales se evidencian en la lectura de estos definiciones o conceptos, ¿verdad? 1, elemento extranjero, vital en el derecho internacional privado. Siempre está el elemento extranjero. 2, espacio. El espacio. O sea, entre paréntesis puede poner la vigencia espacial de la norma. La norma tiene límites en el espacio. En principio, diríamos que los límites en el espacio de la legislación guatemalteca termina ahí donde terminan las fronteras. Y punto. De eso podríamos hablar. Pero hay situaciones en las cuales se permite que nuestras leyes traspasen, ¿verdad?, esas fronteras. Entonces,
elemento extranjero, vigencia espacial y relaciones jurídicas. Entonces sobresale que salta esa situación porque hay relaciones jurídicas. Si no hubiera relaciones jurídicas, no existe esa posibilidad, ¿verdad? Ya con esto vamos a continuar con otras definiciones. Yo les voy a pasar este documento, que tengo otras definiciones más. Y le voy a poner las repetidas que tiene el doctor para que vean pues que en unas cuestiones podemos coincidir y en otras tal vez no, ¿verdad? Dice, Werner Goldschmidt es un gran autor. Si ustedes ven libros del doctor Werner Goldschmidt, cómprenlos, están comprando unos buenos libros. Es el conjunto de casos jus privatistas. ¿Sí? ¿Cómo lo identifica él? Conjunto de casos jus privatistas. Miren qué interesante. Un enfoque totalmente diferente, ¿va? Con elemento extranjero. Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Fíjense. Entonces estamos hablando de casos, porque casos jus privatistas tenemos en lo mercantil, en lo civil, en notariado, en forma muy especial en el derecho laboral. Pero la diferencia, cuando pone el doctor Werner Goldschmidt, con elemento extranjero. Esa es la clave, ¿verdad? Y de sus soluciones, descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto. Ya vamos a ver qué es el método indirecto. Este también subrayen, ¿no? Hay que subrayar método indirecto. Este es cardinal para este derecho. Método indirecto, analítico y sintético judicial. Y basada en las soluciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero. Es que esa es la clave. Si usted no va a respetar a las personas extranjeras, no hay problema, pues, en la solución, ¿verdad? Lo que hacían los romanos. Pero hoy esas soluciones no son válidas. Los derechos humanos son universales. La dignidad humana es universal. Y entonces, no sé, si vamos a resolver una situación de conflicto en el espacio, mancillando los derechos de un extranjero, no estamos resolviendo la situación. ¿Por qué? Porque el derecho ¿a qué aspira? A la justicia. Y esto es a lo que aspira el derecho internacional privado. La resolución justa. En la maestría nos metimos a estudiar filosofía del derecho sobre la teoría de la justicia para ahondar en este tema, ¿verdad? Aquí pues no nos da tiempo y tenemos que leer mínimo un libro para este tema, ¿verdad? Pero en la maestría nos metimos a hablar sobre la teoría de la justicia. ¿Qué es una solución justa? ¿Cuándo estamos frente a una resolución justa? Hans Kelsen tiene un libro lindo de esto, sobre teoría de la justicia. Entonces, no se trata solo de resolver, porque si se resuelve sin justicia, estamos resolviendo sin derecho. Y es muy importante esta
manifestación del doctor Werner Goldsmith, ¿verdad? Porque dice, con respeto al elemento extranjero. Esta gente profundiza, miren ustedes, no solo tira al aire, ¿verdad? Sus ideas, no, las medita muy bien, muy bien. Enrique Muñoz Meani fue un abogado brillante. Tiene un libro con otros colegas, Raúl Lorena es uno de ellos, no me acuerdo quién es el otro. Yo tengo ese libro, hace un estudio muy bonito de Derecho Internacional Privado, muy bonito. Y él dice, es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio a la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse relaciones de la vida real, que puede estar sometidas a más de una legislación. Este es muy parecido a otro que ya vimos antes, ¿verdad? Pero lo que el doctor Muñoz Meani le amplía, ese que dice de la vida real. El derecho internacional privado es el derecho de las relaciones jurídicas. Si no hay relación jurídica, no hay derecho internacional privado. Pero, y ahí es cuando miremos las normas del derecho internacional privado, se dan cuenta que ahí, en el derecho internacional privado, no hay derechos subjetivos ni deberes jurídicos. Es una gran diferencia. Esa es una de las diferencias fundamentales con las demás ramas del derecho. El que hace muy propio este derecho internacional privado. Y por eso el doctor Muñoz Meani pone de la vida real, miren ustedes. No puede darse en forma ideal. ¿Verdad? El derecho internacional privado es un derecho del hacer, ¿verdad? De actividad. Ricardo Balestra nos dice, esa de aquella rama del derecho privado ya coincide con otro, miren, ¿verdad? Uno le puso parte del derecho privado, él pone rama del derecho privado, ¿verdad? Rama del derecho privado, cuyo objeto es el estudio y regulación de relaciones jurídicas, en las que participa uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa local. ¿Por qué dice uno o más? Porque lo extranjero puede situarse en los sujetos, en el objeto, en la forma, en las consecuencias. Por eso se participa en uno o más elementos, ¿verdad? Puede ser en los sujetos y en el objeto. Puede ser en la forma. Estela Maris Biocha, ella es argentina, una catedrática muy, muy brillante. Dice, ellas insisten, dice en su libro, tiene un libro muy bonito sobre una nueva interpretación de las fuentes del derecho internacional privado. Este también lo analizamos en la maestría, ¿verdad? Insisten en que lo siguiente no es una noción ni una definición o concepto, ya simplemente dan esta idea, dice, es aquel, no dicen nada, miren, es aquel que comprende las relaciones jurídicas. Miren, aquí ya lo pusieron totalmente activo, ¿verdad? Como relaciones jurídicas. Es aquel que comprende las relaciones jurídicas que tienen un elemento ostensible u obscuro, extraño al derecho local. ¿Por qué ponen un elemento? Corrijo, porque puede ser en el sujeto, puede ser en el objeto, puede ser en la forma, puede ser en los efectos. Por eso dice, ¿verdad? Que tiene un elemento ostensible, oscuro, extraño al derecho local. Ahí es donde se activa el derecho internacional privado. Ahí es donde activa el derecho internacional privado. Sin
analizar previamente su naturaleza esencial. ¿Va? No le interesa qué naturaleza es. Solo ve el elemento extranjero y ese es lo que debe resolverse prima facie. Por eso algunos dicen que el derecho internacional privado es prejudicial. Porque antes de meternos, por ponerle una palabra, disculpe si no es muy adecuada, al asunto, ¿verdad?, de fondo, tenemos que resolver el asunto relacionado con el derecho internacional privado. Resolver la situación del elemento extranjero dentro de la relación jurídica. Entonces dice ellas, un elemento ostensible u oscuro, extraño al derecho local, sin analizar previamente su naturaleza esencial. Eso no importa. ¿Eh? No importa que ella sea de carácter civil, comercial o penal. Eso lo dejamos para después, ¿verdad? Es suficiente que el interés comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el problema de la ley que la reglamenta. ¿Qué ley va a reglamentar a esa persona? ¿Qué ley va a reglamentar el accionar de esa persona? Su capacidad, su personalidad, su nacionalidad. Miren todo, ¿verdad? Entonces ese interés está comprometido de una persona privada, está comprometido en la relación jurídica. Por eso es que interesa, ¿verdad? Y que a su respecto se plantee el problema de la ley. ¿Qué ley la va a reglamentar? ¿Y qué jurisdicción va a ser competente para conocer ese asunto oscuro, extraño al derecho local? Ahí está el derecho internacional privado. Antonio Bogiano es un gran autor. No, casi no. Lo que tiene el derecho internacional privado, que sus libros son muy raros ustedes. Es una rama que no mucho se conoce, ¿verdad? Entonces, no hay mucho libro de derecho internacional privado en las librerías. Ni de usado, ni de nuevo. Yo he encontrado en usado y en nuevos, pero son años después de estar uno pendiente de ello, ¿verdad? Y aquí pues tengo otros autores, pero ya sería de hacer otro documento. Antonio Bogiano, ¿verdad?, que es un gran autor argentino, nos dice, es el sistema normativo. Fíjense, sistema normativo. Sistema normativo destinado, miren, destinado, ¿cuál es su destino? A realizar las soluciones justas. Miren, aquí hay, es una palabra muy meditada, del doctor Bogiano, ¿eh? Aunque dice que es muy polémico el doctor, fíjense. Yo estaba leyendo el doctor Pérez Nieto Castro, eres de la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran autor también, español, radicado en México y nacionalizado en México. Catedrático de Derecho Internacional Privado, sobresaliente el doctor, pero pone una advertencia que este doctor Bogiano es muy complicado, que ha complicado mucho algunos congresos de derecho internacional privado que se han realizado y ha influido mucho en que muchas cuestiones no hayan avanzado hasta la fecha, porque es una persona muy autorizada, pues que es muy complicado, pero sí es una persona muy conocedora. Miren, es el sistema normativo destinado a realizar soluciones justas. Es que eso es vital, es lo que hablamos de la solución justa. Y el doctor Bogiano lo tiene claro, miren. Realizar las soluciones justas de los casos de ius privatistas multinacionales. Bien enfocado, miren ustedes. En el ámbito de una jurisdicción estatal, de una pluralidad de jurisdicciones estatales o de una jurisdicción internacional. Estas personas, no cabe duda que han meditado mucho sobre ese tema, ¿verdad?
Esa es la solución justa, es vital, ¿verdad? Si no hay solución justa, no hay derecho. Ángel Modesto Paredes, también creo que es suramericano o costarricense, no me acuerdo, ahorita sí ya me... Vamos a ver después, ¿eh? Ángel Modesto Paredes. Derecho civil, fíjense que todavía toma la corriente antigua, ¿verdad? Bueno, ese libro es bastante, ese libro lo consulté, es bastante antiguo, es de 1946, 48, ¿verdad? Y en mucho tiempo reconocieron al derecho internacional privado como derecho civil. Derecho civil internacional. Entonces, dice el doctor Seara Vázquez que el derecho internacional privado es el derecho civil entre las naciones. Fíjense, ya está sacando las fronteras, ¿verdad? Traducible como el reglamento de la vida individual y los efectos atribuidos a su observancia, sobre y más allá de los límites territoriales. Esa gente es admirable, ¿va ustedes? También hay otras 12 autoras argentinas, Tracy DeClore y Saracho Cornet. Dice aquella, que las vean como una rama del derecho, no lo dicen explícitamente, pero sí, uno puede inferir que él lo tiene como una rama del derecho, cuya misión, aquí sobresale lo que es la misión, es resolver los conflictos entre legislaciones o entre leyes de diversos estados que pretenden tener aplicación en una relación jurídico-privada. Fíjense. Diferentes legislaciones que pretenden tener aplicación en una relación jurídico-privada, como una parte de la ciencia jurídica que, sin intervenir, que esto es importantísimo, sin intervenir en la sustancia de la relación, la compraventa propiamente dicha, ¿verdad? La enajenación de un bien, sin participar ni intervenir directamente en eso, ¿verdad? Decide una cuestión previa de competencia legislativa jurisdiccional. Esa es una definición bellísima, ustedes, ¿verdad? Aquella rama del derecho cuya misión es resolver los conflictos entre legislaciones o entre leyes de diversos estados que pretenden tener aplicación en una relación jurídico-privada, como una parte de la ciencia jurídica que, sin intervenir en la sustancia de la relación, decide una cuestión previa de competencia legislativa jurisdiccional. Estos son las definiciones que yo tengo aparte, ¿verdad? Que se las voy a pasar después. Lick, disculpe. ¿Sí? Usted mencionó al autor Ángel Modesto Paredes. Sí. Luego mencionó a otro de apellido Vázquez y se me confundieron las definiciones. ¿Podría repetir? Disculpe. Bueno, Modesto Paredes, a un Vázquez no me acuerdo de verlo. Es Tracy DeClore y Saracho Cornet. Ángel Modesto Paredes dice derecho civil entre las naciones. Así lo identifica él, ¿verdad? Como un derecho civil entre las naciones. Traducible, dice, ese derecho civil entre las naciones se puede traducir como un reglamento de vida individual y los efectos atribuidos a su observancia, ¿verdad? Sobre y más allá de los límites territoriales. Está hablando de la extraterritorialidad del derecho civil. Él, pues, como le decía, porque bueno, está bien, antes identificaban al derecho internacional privado como el derecho civil internacional privado. Lo identificaban plenamente como el derecho civil internacional privado, pero vemos que es mucho más amplio que eso, ¿verdad? De ahí vimos lo que es el de Tracy DeClore y Saracho
Corlet, no es Sánchez, ¿ves? Sino Saracho. Aquella rama del derecho cuya misión es resolver los conflictos entre legislaciones o entre leyes de diversos estados. Ya estás hablando de dos o más soberanías diferentes, ¿verdad? Que pretenden tener aplicación en una relación jurídico-privada. Es decir, como una parte de la ciencia jurídica que, sin intervenir en la sustancia de la relación, ¿verdad? El matrimonio, la compraventa, el arrendamiento, no intervienen en esa sustancia, pero, ¿verdad? Decide una cuestión previa de competencia legislativa jurisdiccional. Es capaz, son capaces las personas, son extranjeros, son capaces, debe resolver eso antes de la compraventa. ¿Dónde se encuentra el bien? Nosotros tenemos bienes reservados, bienes inmuebles reservados únicamente para los guatemaltecos. Hay restricción en ciertos lugares para adquirir. Entonces, previo a la compra-venta, tenemos que ver si son capaces, dónde está el bien, si pueden comprar. Si está en la frontera, no pueden. ¿Y qué forma le vamos a dar a esa enajenación, a ese contrato, a esa relación jurídica? Después ya entramos a lo que es la propia relación, la compra-venta, el arrendamiento, etcétera. Eso es lo que dicen acá. Y hay otro que es de la universidad, una universidad de educación de Getafe, Madrid. Dice, es la rama del derecho que en cada sistema jurídico, aquí está resaltando su carácter interno para resolver, en cada sistema jurídico regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares que en su formación o evolución no agotan sus efectos en una sola esfera jurídica, ¿verdad? En un solo sistema jurídico, en un sistema jurídico de un solo país, no, ¿verdad? Sino al conectarse a través de algún elemento relevante con otros ordenamientos. Hay una relación, pero hay un elemento que nos conecta con otro. ¿Dónde está el bien? Ah, no está aquí, está en otro país. Ah, este es ahí, un elemento extranjero. O el bien está aquí en Guatemala, sí, pero usted no es guatemalteco, usted es extranjero. Bueno, y si quisiéramos seguir analizando más definiciones, hay más, porque ahí en el libro del doctor Matos Pacheco tiene como 40. ¿Por qué? Porque es importante analizar esas definiciones. Y el doctor B.M. Carrió, un catedrático uruguayo, también tiene bastantes y muy enriquecedores. Pero, como ven, todas las definiciones tienen su validez propia. Entonces, aquí hemos visto que hay elementos muy importantes. El elemento extranjero, ese es muy importante. Elemento extranjero, vigencia espacial de la norma jurídica, ¿por qué estamos hablando? Conflicto de leyes en el espacio. Relación jurídica. En todas estas cuestiones, como ustedes ven, hay relaciones jurídicas. Y la relación jurídica saca a flote, ¿verdad?, la necesidad del derecho internacional privado por algún elemento extranjero en esa relación. Y otro término importante, resolución justa. Es que si hay un problema de leyes en el espacio, si hay un problema de jurisdicciones, si hay un problema de soberanías legislativas,
no podemos pretender una solución injusta. Estaríamos negando los dos sistemas jurídicos, los dos o más. Entonces, a lo que tiende el derecho internacional privado, y por eso existe, y por eso se ha perfeccionado, es porque a través de sus reglas y principios se logre la solución justa a un problema de conflicto de leyes en el espacio. Y como ven, su naturaleza es muy variada y muy amplia. Hay algunos que lo tienen como un conjunto de principios. Otros como una rama del derecho público. Otros autores como un conjunto de normas jurídicas. Otros autores lo tienen como un conjunto de reglas. Otros autores lo tienen como rama de las ciencias jurídicas, no del derecho, de las ciencias jurídicas. Otros más amplios tienen como una parte de la ciencia, como una ciencia. Otros autores como una rama o parte del derecho privado. Pero hemos dicho que es una rama del derecho público. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es derecho público o es derecho privado? Otros lo tienen como un conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero. Es el derecho privado. El conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero. Otros lo tienen como sistema normativo. El derecho internacional privado es un sistema normativo. Y por último hay otros. Hay otros que lo tienen como derecho civil, pero derecho civil internacional privado. Porque es derecho civil interno, no tenemos nada que hacer, pues. Como un derecho civil internacional privado. Y otros lo tienen como parte de la ciencia jurídica. Porque una cosa es de la ciencia en general, otra cosa como rama de las ciencias jurídicas, y otra parte como parte de la ciencia jurídica. Ya con esto pues nos vamos acercando, ¿verdad? Tener una idea de lo que es el derecho internacional privado. Ven, es bastante amplio. Bastante amplio. Entonces ya el doctor Larios la tiene como una rama del derecho internacional en general. Lo que no debemos dudar, esa es una rama autónoma del derecho. Tiene sus propios principios, sus propias fuentes, sus propios métodos, su propia forma de solución, ¿verdad? Entonces el doctor dice, y se inclina, ¿verdad? Porque antes, fíjense ustedes, mucho tiempo antes, pues incluso yo ya no vi eso. Lo tenían como un tema dentro del curso de Derecho Internacional Público. Así se enseñaba el Derecho Internacional Privado en la facultad. Se enseñó en un tiempo, ¿verdad? Como una rama del Derecho Internacional Público. Pero se ha ido dando cuenta que el Derecho Internacional Privado, pues eso no... es una rama autónoma. Y dice que el doctor que el derecho, él más, pues se inclina por lo que dice la mayoría de los autores se inclinan hoy en día por la posición de que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general. Pero, dice, en efecto, este por una parte puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos de estados diferentes, sometidos por consiguiente a sus propias leyes y eventualmente en conflictos cuando cada uno reclama
la aplicación de su propia ley, porque eso pasó en un momento en la historia de la humanidad. Toda la gente, todas las personas echaban en un costal, ¿verdad ustedes? Sus leyes propias y se iban a caminar un mundo, ¿verdad? Y exigían que se les aplicaran sus leyes. ¿Creen ustedes que se podría vivir así? Nosotros echáramos todas nuestras leyes encima y bueno, vamos a caminar pues, y exigimos en todo lado que se apliquen nuestras leyes. Esa era una forma lógica de pensar, ¿verdad? Pero había otra en la que decía, no, el Estado va a aplicar sus propias leyes a cualquier persona que venga acá. No vamos a estar preocupando de leyes extrañas. Nosotros tenemos soberanía y se afecta nuestra soberanía. Vamos a aplicar única y exclusivamente nuestras leyes a quien quiera estar acá. Ninguna de las dos situaciones es viable, ¿verdad? Otros tienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público, ¿verdad? Este ya se superó. Otros tienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho privado interior. En este caso creemos que se confunde lo que constituye una de las principales fuentes del derecho con el derecho mismo, ¿verdad? Si el derecho interno es muy importante, van a ver ustedes que es muy importante en esta rama del derecho. Y pues tiene la denominación de derecho internacional público, pues es bastante interesante, ¿verdad? Privado, perdón, derecho internacional privado. Dice, la definición dice pareciera involucrar una incongruencia en el nombre. Carrillo Salcedo lo explica así, es internacional con relación al medio en que se desenvuelve. Por eso es internacional. Muy importante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su definición, derecho internacional privado, es internacional con relación al medio en el que se desenvuelve. Pero, dice, desde su perspectiva formal, o sea, las normas, es un derecho predominantemente estatal, ya que sus normas son esencialmente jurisdiccionales y llevan a cabo una función supranacional, con medios predominantemente internos. Nosotros tenemos nuestra propia ley del organismo judicial. No podemos negar que ahí tenemos un espacio dedicado exclusivamente a las normas de derecho internacional, ¿no? Es un espacio totalmente interno, ¿verdad? En donde normas de derecho internacional privado, miren, que empieza en el artículo 24 de la ley del organismo judicial. Ah, bueno, fíjense, es internacional, pero lo resuelve una norma interna. Y entonces, es internacional, pero también es interno. Esa es la belleza de este derecho. Necesita un razonamiento flexible, no concreto como se nos ha enseñado. Y eso es lo que cuesta acá, ¿verdad? Entonces, es internacional con relación al medio en que se desenvuelve, porque siempre hay elemento extranjero. Pero desde su perspectiva formal es interno, porque muy generalmente se resuelven los conflictos aplicando norma interna de los estados. Ya vimos nosotros una parte. ¿Ah? La ley judicial tiene norma interna que resuelve esos conflictos, ¿verdad? Ya que sus normas son esencialmente jurisdiccionales y lleva a cabo una función supranacional con medios predominantemente internos, como es la ley, ¿verdad? Estatales. Y es privado porque su intención es regular la vida internacional de las personas, no de los estados, de la persona individual, de las personas colectivas.
privadas. Entonces, dice, es privado, pues, con relación a la actividad de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Pero también puede ser los objetos, ¿verdad? La forma. Pero dejémoslo en los sujetos para no enredar tanto las cosas, ¿verdad? Es privado con relación, ¿verdad?, a las actividades de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Y porque su intención puede ser regular la vida internacional de las personas privadas. Aun y cuando ese autor discrepe regular las relaciones privadas individuales en el plano internacional. Entonces, incluso este derecho es tan amplio que no se ha logrado, ¿verdad? Todavía su propio nombre tiene contradicciones. Su propio nombre tiene contradicciones. Bien, y ahora, visto eso, ¿cómo se plantea el problema del derecho internacional privado? Este es otro tema, ¿verdad? Y que yo les propuse que ustedes lo meditaran, pero ya no creo en milagros ustedes. Podría asegurar que ni siquiera se tomaron la molestia de pensar un ratito. Bueno, yo les preguntaba, ¿cómo podemos plantear el problema? Vamos a empezar por el principio, como dicen, ¿verdad? Lo podemos plantear desde el punto de vista jurídico. Así, ¿cómo? Hablando de la norma jurídica, de la ley. Porque ya vimos, ¿verdad?, que son las leyes las que entran en conflicto. Entonces, podemos empezar diciendo que toda ley tiene un ámbito de vigencia. ¿Verdad? Toda ley tiene un ámbito de vigencia. Es decir, un ámbito temporal y un ámbito espacial. Entonces, la vigencia de la norma son dos tipos de vigencia, ¿verdad? Vigencia espacial y vigencia temporal. ¿Qué significa eso? Desde ahí, fíjense, nos planteamos, ¿qué significa esto? Esto no está en el libro del doctor, hoy no está en el libro del doctor. Vamos a explicar y vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a pasarles un documento, pero es bueno que pongan atención, ¿verdad? Cuando hablamos pues de que una norma tiene vigencia espacial y vigencia temporal, afirmamos que una norma solo obliga por un tiempo, ¿sí?, y en una determinada porción de espacio. La norma, pues, es obligatoria por un tiempo y en un espacio determinados. Cuando el problema se presenta en el espacio, en el tiempo, estamos hablando de conflicto de leyes en el tiempo, no en el espacio, ¿verdad? O sea, estamos hablando al ámbito de validez temporal de la norma. Pero aquí hay algo especial, que en un mismo tiempo no pueden haber dos normas que legislen de forma contraria sobre una misma situación jurídica. No puede. No pueden entrar en contradicción dos normas, ¿verdad?, de un sistema en el tiempo, que en el mismo tiempo legislen dos cuestiones, una misma cuestión, pero con manifestaciones diferentes, ¿verdad?
Entonces, la norma va a regir pues todos los hechos que le incumben desde el momento en que empiece a regir, desde la iniciación de su vigencia. Entonces, no pueden haber dos supuestos contradictorios en un mismo espacio de tiempo. Pero nuestra propia ley nos da la solución de cómo resolver, ¿verdad?, este conflicto de leyes en el tiempo, ¿verdad? Nuestra propia ley nos va a decir cómo vamos a hacer. Por ejemplo, dice el ámbito temporal de validez de la ley. La ley de no judicial nos dice eso, en el artículo 36. Ahí está hablando de la vigencia temporal de la norma jurídica en nuestro sistema jurídico. Los conflictos que resultaron de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes. Y tiene reglas que llegan hasta la letra M de mamá, ¿verdad? El Estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá, aunque a otra ley. Los derechos de administración, bueno, el padre de familia, el menor que bajo el imperio, si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas. Y así nos va diciendo. Es decir, y aquí vienen unas cuestiones muy importantes, que el conflicto de leyes en el tiempo, como sean en una jurisdicción determinada, pueden ser resueltas por el propio Estado. El Estado, pues, que decide, y aquí decidió, ¿verdad?, el poder legislativo del Estado. ¿Cómo vamos a resolver en Guatemala los conflictos de leyes en el tiempo? Pero también, dada la vigencia de la norma, también tiene vigencia espacial. Quiere decir que también pueden darse conflicto de leyes en el espacio. Entonces aquí, cuando estábamos hablando de conflicto de leyes en el espacio, ¿a qué nos referimos? A un supuesto que de hecho se da, ¿verdad?, de coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos diferentes. Por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? Será la misma definición de matrimonio, el mismo concepto de matrimonio, la misma esencia de matrimonio en todos los países. O sea, tienen el mismo hecho, el matrimonio, pero de una forma diferente. Y en un momento determinado, esas dos pueden coexistir en un lugar determinado. Pertenecen a sistemas jurídicos diferentes. Y esos ámbitos de vigencia son distintos. Y ahora les queda esta pregunta. En el conflicto de leyes en el tiempo no hay problema porque está el poder soberano del Estado que lo resuelve y punto. Pero en el ámbito del espacio no hay una soberanía superior a otra. Ahí está el problema. ¿Quién resuelve? No hay un superestado que esté sobre la legislación del más estado. Digo, bueno, resolvemos así. ¿Usted aplica o usted no aplica? No hay. Y todos los sistemas legislativos son iguales en soberanía, en dignidad. ¿Cómo se va a resolver esto entonces? Aplicando los principios y reglas propios del derecho internacional privado. Pero vamos a explicar posteriormente eso hoy. Vamos a seguir explicando. Vamos a continuar
el martes. Ya solo les queda ahí la espinita para ver si les logro incidir en su curiosidad de ustedes. ¿Sí, Eddie? Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Mire, disculpe, solo con una consulta, no es de su curso, sino que es de Internacional Público. Mire, ahorita en Internacional Público 2, ¿qué libro podemos usar? Fíjese que yo no vi ese curso. No tiene usted idea ahí que... No, ¿qué fíjese libro que no podemos tengo usar? idea. No tengo idea, fíjese, no me atrevo a decir porque son esos catedráticos y no va a hacer que se Ya. molesten los colegas ahí, ¿verdad? No era solo consulta, licenciado. Le agradezco mucho, muy amable. Disculpe, bueno, placer. Paul. Sí, licenciado, en el caso de la territorialidad de la ley, podría ser tal vez la Corte Internacional Penal. Yo me recuerdo haber visto algo de penal en el artículo 5 acerca de la exteritorialidad. Pero Sí, no. ahí. Pero vamos a ver que son normas jurídicas, derecho internacional privado, de una naturaleza un poco diferentes. Porque vamos a ver que en el derecho internacional privado hay diferentes, hay normas de diferente naturaleza. Estas las vamos a ver, ¿verdad? Hay normas directas, normas indirectas, ¿verdad? Pero conforme el curso, pues usted tiene razón. Estas también son normas de derecho internacional privado, pero de una naturaleza un poco diferente a las normas indirectas, ¿verdad? Pero sí están dentro del derecho internacional privado. Entonces vamos a continuar con ese planteamiento en la otra clase, jóvenes. Primero Dios nos miramos el martes. Feliz noche, Lic. Feliz fin de Muchas semana, gracias, jóvenes. licenciado. Igualmente, Feliz se noche. cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Andrea. Lic.